y voy a empezar por quien juega en el estadio lleno, nuestra querida Leonora Espinosa. Quien no la conoce, Leo Cocina en Cava, es chef cartagenera que hace más de una década se dedica a fusionar los insumos que llegan a sus manos de todos los rincones del país y los que trae a la modernidad sin traicionar las raíces de la cocina tradicional de Colombia. Aunque la primera aventura de tener un restaurante en Barranquilla no fue fácil, logró un éxito absoluto en Bogotá después de algunos años con su hoy famoso restaurante elegido entre los 100 más importantes por la revista Condenas en 2007. Leonor ha llevado parte de su memoria familiar caribeña a la experiencia culinaria que nos ofrece en su gastronomía. Esos recuerdos de la tejana en Sucre, de los aromas de conejo ahumado, de guiso, de ají dulce, de leche de coco frita que se mezclan con el vapor de pasteles, de bollos de batata y maíz, en fogón de leña bajo techos de palma. Leonor Espinosa. Osvaldo Gross es un ingeniero geoquímico que descubrió a los 28 años, por una casualidad, que la pastelería era la ciencia más exacta de todas las vertientes gastronómicas y se quedó atrapado por su descubrimiento. Entonces un día decidió dejar de lado los análisis de minerales que hacía en el laboratorio en el que trabajaba, pidió una licencia de un mes y se fue a trabajar inicialmente de traductor de un pastelero francés, de un chef francés que había llegado a Buenos Aires en los 90. Para Osvaldo, aquel mes trabajando en el Hyatt fue decisivo. Pasó de ser traductor muy pronto a ser ayudante de cocina, después se quedó involucrado en la pastelería, se enamoró de la pastelería, viajó a Italia, a Francia, estudió también en Estados Unidos y decidió finalmente dejar el trabajo de ingeniero para concentrarse en la química de los dulces. Han pasado casi 20 años desde entonces y ahora es el pastelero argentino más reconocido a nivel mundial, después de varios libros publicados, de más de una década explicando sus recetas en televisión y en las aulas de escuelas en las que ha enseñado a centenares de aspirantes a chef. Osvaldo Gross. Rafael Osterling. Rafael, como ustedes saben, tiene 2 restaurantes en Lima y 2 en Bogotá. Es de los cocineros que cree que nunca va a tener más restaurantes de los que pueda atender personalmente y además todos en la ruta entre los 2 restaurantes que ya ha abierto. Eso me ha contado más de una vez. Llegó a Colombia la primera vez como jugador de waterpolo de la selección nacional y su restaurante Rafael ha sido elegido más de una vez tanto en Perú como en Colombia como el mejor restaurante del año. Tiene un libro, Rafael Restaurante, las recetas del chef, que ha sido nominado entre los 3 mejores libros publicados en 2011 de un chef para el premio Gourmand, que se falla ahora en marzo y seguramente lo ve muy bien. Es famoso por escoger cada objeto, cada uno de los objetos que habita en las paredes de sus restaurantes y además tiene una colección de varias cosas que compra en anticuarios para algún día decorar más y más cosas. Quiero empezar justamente contigo. Vargas Llosa ha escrito que tu restaurante es un centro de alta civilización y que has hecho de quizá un arte tan refinado y exquisito como la poesía y la música. ¿Por qué debemos creerle al Nobel? ¿Por qué debemos creer que dice la verdad? ¿Qué haces para que ello ocurra ante tus comensales? Bueno, esas frases mágicas de Mario, bueno, en gran parte tienen una razón de ser, ¿no? La amistad y la admiración. Yo creo que es un centro cultural, yo no lo puedo decir, porque me parece un poco arrogante, claro está, pero expresa un poco mi personalidad. Mi personalidad va un poco acompañada de todo, un poco de la moda, un poco de arte, un poco de literatura, teatro, cine. Mi gastronomía refleja mi personalidad. Y mi personalidad es un conjunto de ¿qué puedo decir? De anécdotas, es como una metáfora de viaje, de un aprendizaje. Yo no me puedo dedicar personalmente
Justamente conversábamos, Leonor, que tú tienes además todo, que exploraste mucho el tema del arte desde muy chica, que a los 12 años fuiste a Bellas Artes, ganaste una beca y que has hecho arte conceptual. ¿Eso también lo combinas con tu gastronomía? Por supuesto. Creo que la gastronomía o la culinaria debería ser una ramificación del arte y del arte plástico, porque los mismos componentes que hay en el arte plástico están intrínsecos en el momento de hacer una preparación. Es el equilibrio del color, el equilibrio de la forma y poder hacer que todo al final sea un conjunto de cosas bellas. Entonces, básicamente es lo mismo, es como hacer una obra de arte, pero detrás de esa obra de arte, por eso tú decías que hago arte conceptual, arte contemporáneo, detrás de esa obra de arte tiene que haber una sustentación, ¿no? O sea, ya decir que una preparación resulta de algo que sale del alma, yo creo que eso podría estar un poquito revaluado. Pensaría más que una preparación surge de una investigación y surge de un estudio sobre esos mismos componentes del plato, que no solamente son los componentes de forma o de color, sino son componentes culturales. Osvaldo, justamente hablando de las ciencias exactas, ¿qué lleva a un ingeniero químico a volcar ese conocimiento sobre la química justamente en lo que tú haces, en la pastelería? Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Para un químico analítico es súper importante la exactitud y la precisión con la que uno pesa y con la que uno elige la técnica a seguir y los parámetros que así lo determinan. Cuando yo comencé con la cocina, tomando clases y un poco como decía Sergio, traduciendo al pastelero francés que venía a Buenos Aires por 2 años y no iba a aprender esa lengua indígena que era el español, porque pensaba rápidamente volverse a Francia. Entonces dije, me tienes que traducir todo, 2 años, yo ya me voy. Y entonces empecé a ver que de la gastronomía lo que más me importaba era la pastelería, porque justamente era allí donde uno podía determinar justamente todo eso, que son 100 gramos de mantequilla, son 120 de azúcar, si uno le pone 150 es distinto de ponerle 100. Y entonces dije, realmente como soy súper obsesivo y metódico en eso, es lo que me llevó a que de las ramas de la gastronomía, la pastelería será elegida, porque tiene una receta, tiene una técnica y tiene un procedimiento a seguir. Y entonces en eso uno puede basar eso y por eso lo elegí. Y respecto a lo que decía un poco Leonor, la pastelería es un poco ese arte efímero de que uno pasa horas o muchos momentos equilibrando la arquitectura que tiene un pastel en el armado y después, bueno, lo presenta, se corta y desapareció. Por eso es una obra de arte efímera, pero cuánto más rico es, ¿no es cierto?, que una cerámica, que de pronto no caería tan ética. Justamente tú decías que parte de tu trabajo también ha sido combatir la mala publicidad que tiene el postre en un momento donde la vida es una dieta. ¿Cómo combates esa mala publicidad? Es difícil. Yo vengo de un país donde el 90% de la gente hace dieta porque quiere estar bajo los patrones de moda, de la estética, ¿no es cierto?, de Paris Hilton. Y no se logra, no lo podemos lograr. Entonces, la cuestión va por 2 cosas. Una, de tratar de que el postre sea esa indulgencia que tiene el menú, entonces uno se vea como libre de comerlo al final de la comida. Y por otro lado, tratar de reducir la porción, pero no de reducir todos los valores lipídicos y glúcidos y todas esas cosas, sino que el postre sea igualmente rico, esté preparado con los mismos elementos así de buena calidad y comer una menor porción. Y en el caso que sea por otros motivos el hecho de la dieta, es preferible, yo siempre digo, concurrir a las frutas y las verduras, a las frutas en su estado natural y sin sazón, que serán los que mejor nos van
a convenir, pero tratamos de que eso que sirva como una indulgencia. Por eso nosotros lo comprobamos, que la gente quizás no compra tanto en la pastelería algo para llevarse a su casa, pero sí come postres en el restaurante al final de la comida. Antes de ir llegando a la pregunta sobre la nueva gastronomía latinoamericana y al debate, una cosa que es curiosa y los tres comparten es que cada uno tiene, además, bueno, Rafael es abogado, tiene su identidad secreta, Leonor economista, Osvaldo ingeniero, ya lo dije. ¿Qué tiene que ver la gastronomía, que es el arte, ¿no?, del goce, o la economía, que es el arte de la contención? La economía puede ser mucho más amplia y puede ser mucho más un arte de contención, con toda seguridad. Difícil, porque lo entendí con el tiempo y lo entendí después de un restaurante y lo entendí después de hacer mi propuesta gastronómica. Fíjate que la economía la aplico hoy en día en la fundación que tengo. Presentar proyectos no es fácil, y presentar proyectos como cocinero creo que no me los aprobaría. Es más factible que me los aprueben como economista, ¿no? Entonces, además la economía es una carrera muy completa, y ser cocinero y tener un restaurante implica más que saber cocinar. Entonces yo pienso que carreras complementarias hacen que la función sea completa. En el sentido de si es del arte de contención, creo que no lo aplicaría y no lo aplico en el tema del restaurante. Por eso no manejo administrativamente el restaurante. Entonces, nosotros los artistas difícilmente podemos llevar cuentas, pero sí podemos armar planes, podemos organizar proyectos que tengan que ver no solamente con el acto de cocinar, sino de presentar una propuesta culinaria que tiene muchas variables implícitas en la economía. Quien conoce a Rafael sabe que es usual verlo caminar con una libreta bajo el brazo, y de pronto cuando él abre la libreta uno ve como los diseñadores, como los arquitectos o como los diseñadores de modas tienen sus libretas con lo que van a hacer en la siguiente temporada. Rafael lo tiene, pero de sus próximas cartas. ¿Cómo así y cómo te ayuda a dibujar tus platos antes de cocinarlos, de probarlos, de verlos realizados? ¿Ese método, alguna vez viste a alguien haciendo ese método? ¿Cómo te inspiraste en eso? Pienso, Sergio, que la profesión te decanta eso, ¿no? Te imaginas un plato en la cabeza y ya sabes a qué va a ser. O sea, tienes un chip ya natural de conexión de los distintos ingredientes, aromas, sabores, especias, que te determinan, que haces ciertos ojos, piensas y sabes lo que vas a ver. O sea, nada, es como que es, no sé. O sea, ¿cómo lo recibí? No sé. ¿Es un don? Sí, tal vez. Pero por sobre todo, y lo vuelvo a repetir, la capacidad creativa creo que viene más cuando diversificas tus intereses, ¿no? Cuando te interesa un poco más la literatura, el arte, etc. Todos esos componentes hacen que tu expresión profesional se vea mejor reflejada, ¿no? Y tenga menos capacidad a cometer errores. Y bueno, en ese sentido mi cocina es libre, ¿no? No tiene parámetros, no tiene referencias que se pueden encasillar, ¿no? Simplemente es volar. Picasso decía que los artistas mediocres copiaban a otros artistas, pero los grandes artistas se robaban realmente las mejores cosas de los artistas geniales. Tú cuando vas a un restaurante, por ahí no te da unas ganas de ver algún plato que te provoca, alguna receta que te provoca furtivamente expropiar? No. A ver, si vas a copiar, copia bien, ¿ya? Pero no, las copias nunca salen igual, ¿no? Si yo reparto una receta ahorita entre todos nosotros, si nos ponemos en una cocina y entregamos los platos, definitivamente los
4 platos van a ser totalmente distintos. La receta está acá. Y por eso esa cosa que teníamos antes de la receta secreta de la abuela y todo eso, ¿no? Ya no va, o sea, o lo tienes o no lo tienes. Sí. Justamente sobre el tema de dónde sale la inspiración, una de las cosas que hablábamos el otro día es que tú también empezaste, al margen de que llegaste a la pastelería mucho después, de chico ya estabas metido en la cocina, cocinando con el libro de Doña Petrona en la casa, ¿no? Me contabas también que en el barrio no había restaurantes, entonces era todo era la costumbre de ir a la casa de amigos a comer y a cocinar. Sí, yo dentro de la Argentina nací en una colonia alemana, con migrantes alemanes y en un pueblo muy chico donde no había restaurantes, entonces las salidas para salir a comer era ir a la casa de otra familia. Y mis padres tenían otro matrimonio amigo que a mi mamá odiaba que estuviese dentro de la cocina, entonces me dice, no, anda con Chicha, que vas a ir a cocinar mejor con ella. Y ella tenía otro método de cocción totalmente distinto que el de mi madre, que agarraba el libro de Doña Petrona, que es una autora muy conocida en Argentina, fue con la que cocinaron 50 años de amas de casa. Y entonces se seguía la receta a pie juntillas, se pesaba todo, y para mí era una función totalmente distinta. Yo en esa época iba a ser profesor de literatura, no iba a ser nada científico de exactas, y entonces se pesaba todo y me quedó ahí como ese primer recuerdo. Después no seguí con la cocina, y fui a la universidad, hice toda mi carrera, empecé a trabajar, y después volvió desde un costado un poco más sibarita el hecho de la gastronomía, y cuando ya trabajaba en el laboratorio empecé a buscar, a mí me gusta mucho todo el arte lírico, la ópera, la música clásica y demás, y buscaba otro elemento que estuviese conjugado y me pareció que la gastronomía podría hacerlo. Y ahí realmente fue como una revelación, cuando uno encuentra su verdadera pasión. Y entonces ahí, al ver otra vez todo el campo que se daba dentro de la cocina, de la pastelería, yo encontré que una de mis falencias era la creatividad. No soy un chef creativo, pero digo, puedo ser un muy buen intérprete. Entonces, la pastelería da esa oportunidad. Uno puede carecer totalmente de creatividad y sin embargo ser un excelente pastelero. No podría ser un buen chef porque le falta ese toque final. Esa es mi versión. Es lo que yo pienso. Pero en cambio uno puede hacer cosas maravillosas dentro de la pastelería teniendo solamente la paciencia, la rigurosidad de tener todas esas cosas ahí armadas, que realmente me parece que no es poco, porque muchas veces en nombre de la creatividad uno después ve unos sancochos que son prácticamente imposibles de comer. Y prefiero comer una torta Saja un poquito más seca y menos creativa, pero es eso. Y también soy un defensor acérrimo de todo lo que son las preparaciones tradicionales de la pastelería, porque son un ABC que no se deben descuidar y que todo alumno debe aprender para después volcarse a su costado de evolucionar, crear y armar sus propios platos, pero sobre una base. En la pastelería no se puede improvisar, tenemos que tener una base. Sin embargo, tú decías, y también lo decía un crítico gastronómico muy famoso, que la peor parte la lleva el pastelero, porque cuando ya la gente ha comido, ya ellos han hecho su trabajo, ya está todo como la gente se quiere ir a hacer la siesta, llegas tú y tienes que tratar de o salvar el desastre de los platos anteriores o convencer para que no se vayan y no cambien de canal. Sí, tal cual. Pero bueno, el postre es un poco como, yo digo, como el último acto de una ópera, no tiene que ser así maravilloso y para que uno se vaya con un buen recuerdo. Y el postre tiene eso, tiene esa cosa de seducción, ese final dulce. Entonces es algo que, si bien hay una proporción menor de pedido que el plato principal, pero realmente es algo que se pide, que se disfruta y que tiene esa etapa final del placer. Un buen postre puede levantar el nivel de una comida mediana y un mal postre puede arruinar quizás la comida fantástica que precedió. Pero la gente se permite, es como una indulgencia, como decíamos al principio.
Entrando al tema de la llamada nueva cocina latinoamericana, justamente tú lo que has hecho es recuperar parte de la tradición familiar, parte de la tradición del país y reinventarla, ¿no? ¿Cómo eso está cambiando la manera de ver de los comensales la gastronomía en América Latina? Está cambiando muchísimo porque si bien las cocinas locales de América Latina, que son cocinas basadas en la tradición, empiezan a cambiar en la medida en que los cocineros dan comienzo a una recuperación y a una exaltación del patrimonio culinario de cada región. Entonces, en la medida en que esto se va haciendo, la gente va conociendo más y se va apropiando más de todas estas cocinas locales. Si bien en países como Colombia, Venezuela y toda Latinoamérica, excepto Perú y México, que son países que tienen una cocina donde sus habitantes, su población se ha apropiado de su cocina y la muestra con orgullo. Nosotros estamos en un proceso. Para un cocinero de estos países que no pertenezcan a México o a Perú, el proceso es mucho más lento. El proceso es un proceso de educación, porque definitivamente hay un cierto desconocimiento frente a lo que se tiene frente a la cocina, ¿no? Entonces, lo que se conoce es aquello que está como en el imaginario colectivo, pero detrás de ese imaginario colectivo hay una cantidad de recetas y es para toda América Latina, porque América Latina es un país, todos los países de América Latina son países que han tenido un mestizaje que ha permitido una diversidad culinaria bastante amplia. Pero si nosotros tenemos en cuenta esa diversidad cultural y osamos de alguna manera a mostrarla, cuando hay un desconocimiento, la verdad es que es poco complicado, porque podría pensarse entonces que las cocinas locales, hablo en el caso de Colombia, se están desdibujando, y no es eso. Creo que América Latina tiene un patrimonio culinario muy alto, es muy variable y no debe sujetarse de alguna manera a lo que se considera tradicional, porque dentro de esa tradición hay muchos ingredientes que se pueden potencializar y que pertenecen a su cultura. Entonces, detrás de una gran cultura que nosotros pensamos que es nuestra cocina, hay una gran subcultura, que es esa cocina local de comunidades indígenas, de comunidades negras, de comunidades campesinas. ¿Dónde encuentras tú la magia de la cocina colombiana? ¿Dónde está? ¿Qué ingredientes? ¿En qué lugares? ¿En qué recuerdos tuyos? Bueno, la cocina es de recuerdos. La cocina es de recuerdos y la cocina, si pensamos en eso, entonces uno, precisamente, la cocina es de donde nace. Pero cuando uno empieza a investigar y empieza a conocer el país, se da cuenta que la cocina no es solamente de recuerdos, sino de vivencias actuales. ¿Qué encuentro cada vez que viajo por Colombia? Ingredientes nuevos, ingredientes que me descrestan, ingredientes que no se conocen en Colombia. Precisamente me pasa algo muy particular, y es que todavía hay una duda sobre si lo que yo ofrezco en el restaurante es cocina colombiana, porque precisamente no tengo esos platos tradicionales, o sea, no tengo la bandeja paisa, no tengo un mute santanderiano, más sin embargo tengo cocina local, esa cocina de una comunidad indígena del Amazonas
o esa cocina de una comunidad negra del Pacífico Sur colombiano, y cocina que no se conoce realmente, y no se conoce porque, a diferencia de Perú, por ejemplo, donde la gente siente una apropiación y un amor propio hacia su culinaria y a sus recursos, en Colombia estamos en ese proceso. Y además porque para nosotros los colombianos, Colombia no era un destino gastronómico, ¿no? Entonces, cuando uno no viaja por su país, sino tiene otros destinos turísticos por fuera de Colombia, entonces difícilmente se conoce la gastronomía local. En el Perú se habla de un gastronómico, hay la mayor cantidad de escuelas de gastronomía per cápita de Sudamérica, y se habla de una nueva cocina peruana. Sin embargo, cuando tú escuchas esa frase, cuando tú escuchas ese nombre, te ríes. Y tú dices, ¿dónde compro eso? ¿Por qué, Rafael? Un latinoamericano de cocina. Parece un grupo de sombras. No, en realidad no podemos hablar todavía de eso. Creo que está un poco mediáticamente inflado. Yo creo que estamos en camino hacia eso porque hay un reconocimiento cultural de nuestra cocina, ¿no? Pero sí, ha sido un proceso, porque si nos vamos a una década atrás o una década y media atrás, generalmente lo que cocinaban los países latinoamericanos era cocina italiana, francesa, española, etc. Ahora recién, yo creo que desde la última década, sí hay un reconocimiento, una autovalorización de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestro mestizaje. Fíjate, Leo estuvo hablando mucho de México y Perú, que son culturas ancestrales. Sobre todo el Perú, que es una fusión de mestizaje. Nosotros tenemos la cultura Nikkei, que son los hijos de japoneses nacidos en el Perú, la española, definitivamente por la colonización, la italiana, la francesa, la alemana, etc. Y todo eso lo hemos fusionado. China, que es importantísimo, ¿no? Todo eso lo hemos fusionado y por eso la cocina del Perú es tan rica, porque nos hemos asimilado nosotros, nos hemos reconocido que somos eso, somos un conjunto de mezclas de culturas y las hemos asimilado. Y otro referente también muy importante es que Perú, aparte de la costa de la Sierra de la Selva, tiene una gran variedad de microclimas, que lo hace una despensa mundial alimenticia y una fuente para todo, medios de vida, ¿no? Yo creo que recién estamos comenzando, ¿no? Creo que todavía falta mucho para hablar de un boom de la cocina latinoamericana. Creo que la Europa occidental ciertamente ha sufrido una crisis, está sufriendo una poca crisis de identificación, que vamos, por su fortaleza cultural va a salir inmediatamente, pero que han puesto los ojos a Latinoamérica, ¿no? Y eso se va dando poco a poco. En el caso de la pastelería, hablábamos el otro día que el pastelero es como un intérprete, ¿no? que trabaja con partituras y que interpreta la música a su manera. ¿Habrá en el futuro también una pastelería latinoamericana? Porque la pastelería es básicamente, tiene toda su raíz europea. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que veo es un poco que vamos camino de ese descubrimiento de nuevos productos que no son nuevos, pero que de pronto no recibían el hecho de ser cultivados, cosechados y que lleguen a algún mercado para que la gente lo pueda consumir. Y entonces, dentro de la pastelería, todo está muy referido al hecho de transformar esa técnica con los productos nuevos, sin que por eso se pierda, ¿no es cierto?, un poco el hecho de saber de pronto cómo reacciona. Y entonces ahí